Bienvenidas una vez más a De Lector a Lector Podcast, donde hablamos de libros, escritores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol de Leamos un poco y me alegra estar nuevamente compartiendo con ustedes todas las recomendaciones, biografías y datos curiosos que tanto nos gustan. Y estoy con Elisa de Cartas de Elisa. Hola Sol, qué gusto estar aquí otra vez. Estoy muy contenta de que hayamos regresado a hacer exactamente todo eso que dijiste, porque el chismecito literario nunca se termina. Y pues, ¿qué te parece que empecemos nuestro primer nuevo episodio? Los libros nos inspiran muchas cosas. Algunos nos hacen suspirar, otros reflexionar y otros incluso nos inspiran a cambiar algo en nuestras vidas. Pero hay unos que hacen clic en los lados más oscuros de nuestra mente. Hoy vamos a hablar de libros que inspiraron crímenes. El primer libro del que les vamos a hablar es un éxito de la literatura estadounidense y fue publicado en 1951 por J.D. Salinger y el libro es El guardián entre el centeno. Seguramente ya recordarán que en episodios anteriores del podcast hemos hablado de él y pues bueno, hoy les vamos a platicar un poco sobre este libro y los crímenes que desató. El libro trata sobre un adolescente llamado Holden Caulfield que tras ser expulsado de varios colegios siendo un mal estudiante, decide huir de su casa para ir a Nueva York a un hotel de mala muerte. Esta obra es una de las más leídas y reconocidas en Estados Unidos y de la literatura estadounidense en general, y esto es gracias a que hace un retrato directo y descarnado de cómo es la adolescencia. El problema es que al parecer el desapego del protagonista por todo y por todos, sintiéndose desarraigado de su propia sociedad, parece haber hecho que múltiples asesinos se sintieran identificados con la obra. Entre los múltiples crímenes en los que el libro resultó ser la obra de cabecera de los asesinos, destacan los de John Bardo, que asesinó a la actriz Rebecca Schaeffer, y también John Hinckley, que intentó asesinar frente a un hotel de Washington, D.C., ni más ni menos que al entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. El presidente resultó gravemente herido junto al secretario de prensa de la Casa Blanca, un agente del servicio secreto y un policía. Hinckley llevaba encima una copia de la obra de Salinger. Pero este no es el crimen más famoso atribuido a esta novela, sino que lo es el asesinato del famoso componente de los Beatles, John Lennon. Mark David Chapman, un admirador del cantante, lo asesinó de 5 disparos por la espalda. Después se sentó a leer tranquilamente El guardián entre el centeno que llevaba con él, mientras esperaba que la policía llegara. Este libro causó un gran impacto cultural. Su nombre en inglés es The Catcher in the Rye y traducido en un inicio como El cazador oculto, pero en la versión española le cambió el título a la que conocemos. Y en los años 60 y 80 fue un libro súper censurado en escuelas y bibliotecas, que si recuerdan nuestro episodio de libros censurados, ahí hablamos de esto. Y también ha inspirado que grupos como Guns N' Roses, Green Day y hasta los Jonas Brothers, entre otros, han interpretado canciones inspiradas en este libro. Y si quieren saber más sobre el asesino de John Lennon, en internet pueden ver la entrevista que Larry King le hizo a Chapman. Hay que leer este libro. Yo todavía no lo he leído y eso que tenemos mucho tiempo recomendándolo. Ahí está en el Kindle, pero más adelante será. Yo no lo he leído, pero ay, no sé por qué me da tanta flojera leer ese libro de Salinger. O sea, pero por pura idea, no es como que lo haya leído anteriormente o tenga algún comentario sobre su escritura. Hay libros que es como las personas, no las conoces y te caes mal o te causan alguna vibra, ¿no? Así este libro me da como flojera, flojeritis. Siento que hay libros que si no los leíste en tu adolescencia o en tu joven adultez, ya cuando tienes la edad que tengo yo, que son 25 años, es demasiado tarde. Fíjate que sí, yo lo tengo pospuesto desde que hablamos de él en el podcast y se me hace que es de los primeros capítulos que hicimos y cada vez le saco más la vuelta, pero algún día será. Es tu turno de hablarnos de algún libro. Yo les voy a hablar de Fundación de Isaac Asimov. Este es el primer libro de la llamada trilogía de la Fundación, que es una serie de libros de ciencia ficción.
Esta novela ocurre en un futuro muy lejano, o sea, les estoy hablando de decenas de miles de años en el futuro, donde la humanidad se ha extendido por toda la galaxia adoptando una forma de gobierno imperial llamada el Imperio Galáctico y su capital es Trantor. Ahí hay un científico llamado Hari Seldon que ha desarrollado una nueva ciencia llamada psicohistoria y esta permite predecir el futuro. En cuanto al Imperio Galáctico, este ha empezado a corromperse y a estancarse en nuevos conocimientos científicos, asumiendo que todo lo que el hombre puede o debe descubrir ya está hecho. Y Hari Seldon revela que al Imperio Galáctico le esperan milenios de caos y anarquía. Seldon asegura que la única escapatoria para este terrible futuro es poner dos fundaciones científicas en cada extremo de la galaxia que tengan neutralidad política y de esta manera garantizar que continúen los avances científicos. En lugar de hacer caso a Seldon, lo acusan de traición y lo exilian junto a sus seguidores y eliminan todo lo que tenga que ver con la psicohistoria para no contaminar a la población y evitar revueltas. Y esto lo que provoca es, a final de cuentas, la creación de las dos fundaciones y de esto va este primer libro. Ahora sí, saltamos de la ficción a la realidad. Y es que en 1984 tuvo lugar en Japón la fundación de la secta japonesa Verdad Suprema, liderada por Shoko Asahara, que interpretó la obra de Asimov como si se tratara de un texto sagrado, una profecía, un apocalipsis inminente, y Asahara tenía las mismas metas que Seldon, reclutar para su secta a graduados ambiciosos, inteligentes. De hecho, Asahara era muy fan de la ciencia ficción y del anime y se veía a sí mismo como una especie de Seldon y preparaba a su gente para la inminente casi destrucción de la humanidad. Bueno, hay que aclarar algo aquí. Atribuirle los crímenes de Asahara únicamente al libro también es injusto. La Verdad Suprema era una combinación de hinduismo, budismo y las profecías apocalípticas del cristianismo. Para 1989, la secta consiguió ser reconocida como una organización religiosa en Japón, llegando a tener decenas de miles de seguidores en todo el mundo. En 1995, Asahara decidió acelerar la llegada del anunciado apocalipsis utilizando gas sarín. Para quienes no sepan, el gas sarín es una sustancia imperceptible que se usa en aerosol con el que se contamina agua, alimentos o también se puede poner en contacto con la piel afectando el sistema nervioso. Y es una sustancia tan tóxica que la dosis letal para un humano es medio miligramo. Asahara liberó este gas en el metro de Tokio, causando 13 víctimas mortales y repitiendo esto en un barrio residencial en la ciudad de Matsumoto, causando 8 muertos más. Según algunas estimaciones, al menos 6,000 personas sufrieron complicaciones de salud irreversibles por causa del gas sarín. Asahara fue condenado a la horca y su ejecución fue en el 2018. Y en cuanto a la Verdad Suprema, cambiaron su nombre por Aleph y es una organización religiosa letal, pero considerada peligrosa y sujeta a vigilancia. En Estados Unidos, la Verdad Suprema está completamente prohibida. De hecho, en Rusia se han hecho redadas en contra de gente que sigue en la secta de la Verdad Suprema, pero coincidentemente el Aleph sigue siendo aceptada en todos estos países. Y en 2021 se estrenó la serie inspirada en los libros de Asimov y los pueden ver por Apple TV. Toca hablar sobre La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. Este autor es un inglés que creció en una casa donde se escuchaba la música clásica, se tocaba el piano y así. Él compuso su primera sinfonía a los 18 años, nomás para que se den una idea. Él estudió literatura y años después, ya que estaba casado, se mudó a Malasia. Y estando allá le detectan un tumor cerebral y como él no quería dejar a la esposa desamparada, se propuso escribir 3 libros, para que cuando él muriera, ella pudiera vivir de las regalías de esos libros. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que ese hombre estaba muy seguro de sí mismo. Prosigamos. Para finales de 1962, él ya había escrito 7 novelas. La más famosa de ellas fue La Naranja Mecánica.
La inspiración para esta historia llegó un año antes, cuando había regresado a Inglaterra. Una Inglaterra que en los años 60 era muy diferente a lo que él había conocido. Los jóvenes ya eran muy distintos en el ambiente, la música, la moda, los movimientos sociales, todo alrededor, todo lo que él conocía ya era distinto. Y tomó estos elementos para su novela, creando a un personaje ajeno a todo lo que era actual. En ese entonces, alguien que como él amaba la música clásica, y así nace Alex, un chico antisocial, violento y con un gran amor a la música clásica, y se vuelve el líder de la banda, los Drugos. Los excesos, la violencia sin sentido y el ambiente en decadencia, contrastando con la sofisticada música clásica, nos presentan una radiografía del lado más siniestro que hay en la sociedad. Para muchos, este libro es una obra maestra y un libro de culto, y no solo inspira, sino que fue inspirado por un crimen, ya que el autor reconoció que se inspiró en la violación de su primera esposa por parte de los soldados estadounidenses. Y de los crímenes que inspiró este libro, en 1973, un joven de 16 años, vestido como uno de los miembros de la pandilla, acabó con la vida de otro chico de 14. Y también se acusa al libro de inspirar para cometer la violación colectiva de una chica alemana mientras cantaban Singing in the Rain. Ay, la verdad es que a mí no me gusta la película y el libro no me llaman para nada, pero tiene su historia. Pues fíjate que en la preparatoria, mi grupo de amigos y yo veíamos, nos gustaba mucho Trainspotting, o sea, nos reuníamos para ver la película Trainspotting, La Naranja Mecánica y Donnie Darko. Eran nuestras tres películas de culto, bien así como que darketones o algo así, pero era más bien, era la adolescencia, era como sentirnos Rebelde. contraculturales, ya sabes, ¿no? Rebeldes. Pero pues bueno, mejor que nos reuniéramos a ver películas raras a que nos reuniéramos a hacer maldades, ¿no? Pero no, eran nuestras películas de culto, sí nos gustaban muchísimo. Yo no sé, igual y ahorita ya con la edad, 25 años, igual y ya con la edad, pues tengo una opinión diferente, tendría que verla. Igual me gustaría ver las tres películas con, con el pasar de los años, o sea, ya habiendo pasado unos 3 años después de que me gradué de la universidad. Fíjate Pero pues que bueno, a mí me encanta Trainspotting, soy súper, súper fan. Tengo hasta el DVD ahí en mi colección de DVD, mi mini colección de DVDs está esa porque me gusta muchísimo. Pero La Naranja Mecánica, una vez un amigo, es su película favorita y nos obligó a verla un día de madrugada, más bien, en una ocasión de madrugada nos obligó a todos a verla. Él era el único que seguía despierto cuando se acabó la película, todos los demás estábamos dormidos. fíjate que Trainspotting nos gustaba mucho más que La Naranja Mecánica, eso es cierto. Pero Donnie Darko, o sea, ahí sí para que veas, éramos como que demasiado losers y es ahí el chiste wannabe de los adolescentes, porque Donnie Darko realmente es una película que hasta que no buscas en internet su significado y te lo explican, realmente no la entiendes, pero obviamente nosotros de adolescentes nos comemos el mundo, nosotros, o sea, hasta entre nosotros mismos nos engañábamos que era súper intensa, que wow, la película, ay no, qué horror, qué oso. Mejor sigue con tu siguiente libro antes de que Antes de que te nos sigas volamos avergonzando. por las nubes. El siguiente libro del que les voy a hablar fue publicado en 1954 en Francia. Como contexto tenemos una Francia posbélica con bastante doble moral. Tanto la autora como los editores sabían que el libro iba a ser una bomba mediática. De hecho, el editor comentó que el libro o los llevaba a juicio o acababa en el formato de bolsillo. Me refiero a La historia de O de Pauline Reage, y trata de una joven que desea complacer a su amante sometiéndose a toda clase de prácticas sadomasoquistas. Cuando se publicó, el comité del libro de la Brigada Antivicio denunció que el libro era violento y conscientemente inmoral, también libertino y atentaba contra las buenas costumbres. Aunque no llegó a celebrarse algún juicio, se impusieron 3 prohibiciones en rigor: la venta a menores, su exhibición en escaparates y su publicidad. En un principio, el libro se distribuía casi de manera clandestina y quienes lo leían procuraban no externar sus opiniones, pero era un éxito. Si bien tenía las prohibiciones que ya les comenté, un año más tarde recibió el premio de Magot.
Nos vamos poco más de 20 años después de la publicación de la historia de O con el caso Colleen Stan, quien era una chica de 23 años que vivía en Oregón con sus padres y sus dos hermanas. Junto con sus amigos, Colleen solía hacer autostop en la carretera, por lo que ya conocía las medidas de seguridad y se anima a viajar sola en esta modalidad hasta California para el cumpleaños de un amigo. Por otro lado está el matrimonio conformado por Cameron y Janice Hooker. Cameron, quien había leído la historia de O, había practicado sadomasoquismo con Janice inspirado por la novela hasta que ella se cansó y acordó que podría secuestrar a alguien para que fuese su esclava sexual. Es así como llegamos al 19 de mayo de 1977, mientras Colleen Stan hacía autostop en la carretera, Cameron y Janice, quien sostenía a su hija en brazos, se ofrecen a llevarla. Colleen acepta y más tarde cuenta que se detuvieron en una gasolinera y ella baja al baño y mientras se lavaba las manos, una voz en su interior, algo así como el sexto sentido, le dijo que escapara, pero ella decidió ignorarla. Colleen Stan pasaría los siguientes 7 años de su vida siendo agredida física, sexual y psicológicamente por el matrimonio. Cameron había trabajado en un aserradero y tenía facilidad para construir cosas de madera y había diseñado una caja adaptada únicamente para su cabeza, dejándola aislada de la luz y el sonido. También la encerraban en un ataúd que ponían debajo de su cama. Colleen salía solo 1 hora al día y era para comer y ser agredida, principalmente por Cameron, quien la engañó haciéndola firmar un contrato donde aceptaba formar parte de una organización llamada La Compañía, donde ella aceptaba ser su esclava de por vida, y si se negaba a firmar o intentaba escapar, matarían a toda su familia. Claro que esta organización no existía y el contrato no tenía validez alguna, pero Colleen creyó que sí. De hecho, esto la tenía tan aterrada que años más tarde, cuando le permitían salir de vez en cuando, ella seguía cumpliendo el contrato para proteger a su familia. En 1984, Janice empezó a asistir a reuniones bíblicas y también estaba harta que Cameron incumpliera ciertos límites en su relación con Colleen, por lo que decide confesarle que no formaban parte de la compañía y que el contrato que había firmado no tenía validez. Hay que aclarar que no le dijo que la compañía no existía, solo que ellos no eran miembros. Esto da pie a que ambas abandonaran a Cameron, aunque pasaron algunos meses para que Janice lo denuncie. Cameron Hooker fue condenado a 104 años de prisión y desde 2015 ha solicitado la libertad condicional en reiteradas ocasiones y todas le han sido negadas. Janice obtuvo inmunidad por testificar en contra de su esposo, y este caso, por retorcido que suene, causó gran impacto en la cultura de los Estados Unidos, que fue inspiración para crear series, películas, libros y canciones. Realmente este caso es bastante largo, así que les recomiendo buscarlo en internet para más detalles. La primera vez que yo supe de este caso fue con Dinosaurs Blog en YouTube, así que se los recomiendo. Algo curioso alrededor de la publicación de este libro y su autora es que Pauline Reage es un seudónimo de Dominique Ory y este a su vez era el seudónimo usado por Anne de Clos, quien durante 30 años fue la única mujer en el comité de evaluación de la editorial francesa Gallimard. Al principio nadie sabía que era una mujer la que había escrito este escandaloso libro, y cuando sale a la luz el nombre de Pauline Reage, hasta Albert Camus pegó el grito en el cielo. El detalle es que nadie sabía quién estaba detrás de Pauline Reage, y hubieron muchas especulaciones pero nada concreto. Hasta 1994, en una entrevista para The New Yorker, Dominique Ory confesó ser la pluma tras este libro. El siguiente autor del que vamos a hablar es Agatha Christie, la dama del crimen. Y no vamos a hablar solamente de un libro en específico, sino de toda su obra. Y seguramente si ya la leyeron o si han visto alguna de las películas que está basadas en sus novelas o algo sobre ella, saben cómo son sus historias, son súper adictivas. Ante todo, lo que tiene siempre enganchados a los lectores es que todos creemos que somos más inteligentes que la autora y que en la página 10 o en el capítulo 5 ya descubrimos quién es el malo. La cosa es que con cada página que vamos avanzando siempre hay un sospechoso nuevo y seguramente nunca ganamos en adivinar quién fue
el malo desde el principio que nosotros creíamos. Esto es lo que ha logrado que Agatha Christie tenga lectores tan leales y que son muchísimos, pero muchísimos sus fans. No todos los fans son buenos, porque, por ejemplo, Majin Kadiri fue una súper fan de Christie y es acusada de matar por lo menos a 6 personas. 5 de ellas eran mujeres, y parece ser que la iraní escogía cuidadosamente a sus víctimas. Buscaba que fueran mujeres de mediana y avanzada edad, a las que ofrecía darles un ride a su casa. Después de subirlas en su vehículo, les servía un jugo de fruta fresca, al que con anticipación había inyectado un analgésico para dejarlas inconscientes. Después de esto, las ahogaba y abandonaba sus cuerpos en los lugares más apartados que encontraba. Cuando fue detenida, Kadiri confesó que usaba los patrones de los asesinos que Christie describía en sus novelas para cometer sus asesinatos. Y uno aquí piensa, puedes aprender muchas cosas buenas de los libros, ¿por qué eligen aprender las malas? Esto está muy mal. Sí, chicos, chéquense, porque, o sea, no pueden andarle echando las culpas a los libros, las culpas, no pueden echarle la culpa a los libros de sus verdaderos deseos asesinos. La próxima vez que se vayan a tomar una taza de té, tengan cuidado y prepárenselo ustedes mismos, porque también tenemos a Graham Young, que fue detenido, que cuando fue detenido, la policía encontró en su casa un ejemplar de la obra El misterio de Pale Horse, donde Christie hablaba sobre asesinatos cometidos con talio, una sustancia que era muy difícil de encontrar, pero que Graham, como gran aficionado a la química que era, supo obtener hirviendo distintas hojitas. Por si aquello fuera poco, Young, que fue sentenciado a cadena perpetua, perfeccionó su oficio como envenenador tras las rejas del hospital de Broadmoor, donde dicen que pasaba el rato extrayendo cianuro de las hojas de los árboles de laurel que ahí crecían, y luego lo empleaba para intentar envenenar al personal. Ahora sí pasamos con el último de la noche y este es American Psycho de Bret Easton Ellis. Esta novela fue publicada en 1991 y nos habla de un hombre de negocios en Nueva York que tiene otra personalidad y es la de asesino serial. Y es que esta en realidad es una sátira sobre el consumismo que todo corroe y pues el capitalismo y todo esto, ¿no? Lo materialista. Pero también es un libro bastante incómodo de leer por los detalles de los crímenes, que incluso causó muchísimos rechazos editoriales. Poco después de que se publicó, se mandaron muchísimas cartas al autor donde lo amenazaban con lastimarlo, hacía como el protagonista asesinaba a sus víctimas. En general, la prensa nacional reprobó de manera casi unánime la obra, a excepción por Los Angeles Times, que como consecuencia muchos de sus suscriptores cancelaron pues estar en este periódico porque no podían creer que alguien calificara como una buena obra American Psycho. Y fuera de Estados Unidos también hubieron muchas restricciones, sobre todo en Alemania, en Australia, Nueva Zelanda. Hicieron restricciones en sus ventas, más o menos como lo que pasó con la historia de O. Y hay un caso muy curioso aquí, porque es la activista feminista Gloria Steinem. Ella se opuso públicamente al libro por la violencia que había en contra de las mujeres y coincidentemente ella es la madrastra de Christian Bale, quien es el protagonista de su adaptación en el cine. Y pues bueno, muchas personas se manifestaron porque creían que este libro podía inspirar a algunas personas a cometer homicidios, así como los cometía el protagonista. Y de hecho, en los años 90, este libro fue uno de los más prohibidos y cuestionados. Y ese mismo año de su publicación, no por algo, pues es que ya la gente conoce al vecino, pues obviamente sabían que esto iba a causar locura. Y es que el mismo año de su publicación sucedió la masacre de Steinfeld, que fue un tiroteo en un centro comercial de Australia, donde dejó un saldo de 8 decesos y 6 heridos. Y el autor material de este crimen e intelectual, que fue Wade Frankum, tenía un ejemplar con él. Y otro asesino serial y bastante famoso es Paul Bernardo. Paul Bernardo y su novia Carla Homolka, que son apodados el Ken y la Barbie asesinos seriales. Ellos cometieron varios delitos
Que, bueno, Paul Bernardo decía que ese libro era como su propia Biblia, pero aquí hay varias versiones. Para empezar, muchos de los delitos que cometió los hizo antes de la publicación del libro, y aunque él confesó que ese libro para él era su propia Biblia, la que realmente era fanática del libro era la novia. Pues bueno, ellos era una pareja bastante siniestra. De hecho, la primera víctima que tuvieron fue la hermana de Carla Homolka. Y pues bueno, varios años después está Brian Douglas, que termina con la vida de dos mujeres con un hacha, imitando al protagonista de la novela. De hecho, en la película hay una escena icónica donde está asesinando con un hacha. Y en sus redes sociales, de hecho, él anunció con las frases del libro que había cometido estos delitos y estaba tan obsesionado que tenía un altar en su habitación dedicado tanto al autor como a la novela. No manches. ¿No sientes paz de que tu altar solamente sea Virginia Woolf y el mío a Jane Austen? Pues sí siento paz de que son como que altares inocentes, pero sí siento inquietud porque siento que le hace falta más. Oye, qué interesante es Casos Verdad. Sí, bastante. A mí sí me gusta ver casos de asesinatos. Tengo que confesarlo, soy fanática en YouTube de Dinosaur Blog, de Paul Jandot, del Criminalista Nocturno. Son mis tres canales favoritos de YouTube de personas que hablan de crímenes. El Criminalista Nocturno me gusta porque es un criminalista que cuando te habla de los crímenes, te habla desde el punto de vista del criminalista, o sea, todas las pruebas en criminalística que hay, todo lo que se encontró, o sea, es bastante técnico. Y bueno, Paul Yando y Dinosaurs, pues son youtubers que se han dedicado durante muchos años a hablar de crímenes, ya tienen cierto conocimiento y leen mucho, o sea, se leen los libros. Dinosaurs, por ejemplo, se leyó el libro que habla de Paul Bernardo, y todos estos libros en general. Yo no veo ninguno de esos canales, pero sí veo un programa donde hablan justamente de, pues, de cosas paranormales y todo ese estilo, y también de asesinos y eso. Y hay muchas ocasiones en que digo: "Ah, lo voy a escuchar temprano para no irme a dormir con eso en la mente", pero hoy eso no funcionó. Fue demasiada información para mis sueños de más noche. Oye, ¿qué estás leyendo? Oye, estoy leyendo La señora March y voy lenta pero segura. Lo que pasa es que esto de hacer TikToks y hacer todo este tipo de cosas me quita mucho tiempo. Hoy hice un TikTok que me tardé horas editándolo, o sea, horas, porque quise hacer unas cosas diferentes y sí me tardé buscando las imágenes, haciendo los efectos, etcétera. Pero pues bueno, ahí salió. Así que ya nada más por el esfuerzo, aunque no les guste el video, denle like. Eh, estoy leyendo eso y se supone que tengo que empezar tarde o temprano el de Futurama y la filosofía, que los vamos a leer en un club de lectura, Ale, Ariel y yo. Y ese libro, pues leí Los Simpson y la filosofía y pues obviamente las personas que nos vieron en su momento con YouTube, sabrán que soy súper fan de Los Simpson, por todas mis playeras que usaba. Pero ese de Futurama me puse a ver la serie, no la había visto completa, me puse a verla nuevamente y para poder entrar de lleno al libro, pero no lo he iniciado. Lo tengo que iniciar porque no nada más es un club de lectura, sino que va a haber una persona que nos va a dar una clase o una plática, no es tanto una clase, sino es una plática de filosofía para cositas que tengamos dudas o queramos aclarar, todo eso, ya sabes, para hacer más interesante el club de lectura. Fíjate que yo estoy leyendo una novela romántica, con una comedia romántica, de una autora que se llama Penélope Ward. La verdad, ya van varios libros que leo de ella y me han gustado mucho, y soy muy feliz de que hay muy poca, sino que casi nula toxicidad. Y eso me tiene muy contenta.
Estoy leyendo este tipo de libros, porque estoy escuchando en Storytel desde hace tiempo todos o la mayoría de los libros que hay ahí sobre Stefan Zweig, y acabo de terminar hace poquito Memorias de un europeo, y me dejó emocionalmente devastada. Estuve muy así como que todo el tiempo mientras iba manejando y lo iba escuchando, iba yo al borde de las lágrimas. Ya ves que te estuve mandando mensajes de que: "Ay, quiero llorar", todo el tiempo quería llorar. Entonces, quería algo así como que más relajado. Y estamos leyendo también en el club, Carta de una desconocida y 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Y aunque ya las había leído, pues las voy a volver a leer y estoy muy contenta por eso. Pues ya es todo lo que estoy leyendo. Espero terminar más tarde o mañana este libro que te decía que es una comedia romántica y empezar con algún otro de los que son así, porque también estaba escuchando en Storytel Amok, que también es otro libro de Stefan Zweig, que son relatos. Lo siento un poco pesado, entonces necesito algo relajante. Oye, una de las cosas que no alcancé a contar hace rato, que sobre el libro del Guardián entre el Centeno. Ah, sí. Pues íbamos a decir nuestras teorías de por qué, qué pasaba, qué hacían estos libros con la gente que los hacían matar. Y bueno, es que esto lo habíamos grabado ayer, pero como ya les dijo Elisa, tuvimos problemas técnicos y dábamos nuestras teorías. Mi teoría es que pues realmente hay personas que ya están como dañadas y sus cerebros nada más necesitan un clic para actuar. Ese clic puede ser el libro, puede ser alguien que los trate mal, una canción, una película, algo, ¿no? O incluso puedes estar así como que meditando y algo les enciende esa chispa. Y pues bueno, en sí no es que el libro sea malo, porque a mí me habían escrito en una ocasión, ay, es que el guardián entre el centeno, yo ya lo leí, no tiene nada de malo. O sea, no es que tengan nada de malo los libros. O sea, hay unos que dices, oye, es un poco sangriento, como el de American Psycho, pero realmente sí, son las personas que de repente eh, iba a ser el libro o iba a ser cualquier otra cosa, los que iban a causar que tuvieran estos comportamientos. Pero también me recuerda el del Guardián entre el Centeno, que hay una parodia en South Park donde a los niños les ponen a leer un libro y llega el maestro y les dice, ay, es que este libro estaba prohibido, pero pues bueno, lo van a leer. Y obviamente los niños, siendo niños, todo el morbo así de que, ay, ¿por qué estará prohibido? Que no sé qué. Y se ponen a leerlo, a leerlo, a leerlo. Y se enojan muchísimo porque dicen, no le encontré nada de malo al libro. ¿Cómo es posible? Ya leí todo el pinche libro. Y en el caso es de que agarra, y hay un personaje en South Park que se llama Butters, que a mí me encanta ese personaje, me encanta, es mi Sí, personaje es lo favorito. máximo. Y termina de leer El Guardián entre el Centeno y empieza, debo matar a John Lennon, debo matar a John Lennon. Y agarra y se para y le dice al papá, papá, ahorita vengo, voy a matar a John Lennon. Y dice, ay, ¿qué te pasa, Borders? Si John Lennon ya se murió. Ay. Sí, yo también siento que a veces luego, no sé, a veces me ha tocado que veo en series o en películas que, no sé, a alguien le dan un mensaje, o sea, de que la película dice esto, el libro dice esto, la canción dice esto, y entienden por completo, o sea, totalmente algo distinto al mensaje original de la historia. Eh, entonces, siento que es como más, que va más por el lado que dices tú. Yo siento que es como que me faltaba un empujoncito y este es el empujoncito que me hacía falta y ya de ahí, bye. Pero sí es muy intenso. Con el de John Lennon, así comentábamos justamente ayer de que, pero se los vamos a comentar hoy también, que el asesino estaba en su juicio y les leía frases del Guardián entre el Centeno y era como que, ¿por qué no entienden? Aquí ya les estoy diciendo todo, ¿por qué no captan la esencia de lo que quiero decir? Ay, fíjate que hablando de eso de que por qué no captan la esencia de lo que les quiero decir, igual ayer les comentábamos, les comentábamos como si hubiera salido el episodio. Ayer les comentábamos de que hubo un caso en 1800, bueno, este es muy particular porque un atentado terrorista
inspira a un autor a escribir un libro y este libro, muchos años después, o sea, 70 años después, inspira a un terrorista a cometer igual No. una serie de cuestiones, ¿no? Y es que este es el caso de Marcial Bourdin, que era un anarquista a finales del siglo XIX. Él vivía en Londres y un día en su casa él hace una bomba de fabricación casera y decide estallarla en el observatorio de Greenwich. Pero hay cuenta que él se iba en el camioncito y llegaba, la parada era en un parque y él tenía que cruzar el parque para llegar al observatorio. Pero en ese inter, cuando él iba cruzando el parque, estalla la bomba, o sea, no llegó a estallarla Wow. y él muere. Entonces ya nadie le puede preguntar por qué el observatorio, o sea, de todos los lugares concurridos para que hicieras un acto terrorista, lo haces en un lugar donde pues realmente no vas a causar un gran impacto. Y años después, en 1907, Joseph Conrad o sea, escribe un libro inspirado en esos hechos que se llama El agente secreto. Y ahí él da pues lo que opina sobre ese atentado y dice pues, que es algo insensato, que fue estúpido, que fue sangriento, que no le encontraba, o sea, ¿qué onda, no? Porque es que para esa época lo que pretendía Bourdin no tenía absolutamente ningún sentido. Y pues bueno, Alfred Hitchcock se inspira en este libro para hacer una novela, para hacer una película, y en los años 30 hace la película que se llama Sabotaje. Y ahí cambia un poquito los hechos porque la bomba no estalla en el parque, sino estalla de manera anticipada en el tranvía donde iba esta persona. Y en los años 70 un terrorista de IRA, que era un grupo de terroristas, un terrorista de IRA, llevaba una bomba y se estalla de manera anticipada justo en un tranvía, en el mismo lugar donde estalla el de la película de Hitchcock. Y eso no es todo, amigo. Es que esto tiene más. Igual en los años 70 un tipo en Illinois, esto ya es en Estados Unidos, lee El agente secreto de Conrad y él dice, güey, o sea, yo sí sé por qué Marcial Bourdin se iba a estallar ahí en el observatorio de Greenwich. O sea, yo sí le entiendo, o sea, yo sí sé por qué él tenía ese objetivo y tiene todo el sentido del mundo. No es insensato, no es estúpido, no, él sí tiene una razón para haber hecho esto. Y él empieza una campaña terrorista con bombas en Estados Unidos y él se va de 1978 hasta 1996 que lo agarra el FBI y pues era el famoso Ted Kaczynski que pasó a la historia como una bomber, que también ahí en Netflix hay una serie documental de este fulano. Miren, es que como ya no vamos a hacer los videos, ya no nos van a ver las caras. No saben que yo estuve reaccionando con mis expresiones todo el tiempo con esta última historia. Y yo creo que como está tan impresionante, deberíamos dejar aquí el capítulo y terminar para que todos se vayan en shock. Así es, que se vayan con gusto y no ya aburridos. Yo creo que ya Exacto. para estas horas salieron del tráfico. Ojalá que sí. Les contamos también que los episodios van a estar saliendo los jueves para que nos esperen con mucho gusto y estén contentos, listos para que sea fin de semana y se tomen la bebida de su elección. Estamos muy contentos de haber regresado. Y Sol, ¿algo que quieras agregar? Pues no, nada, felices de estar de vuelta. Esperamos que les guste mucho este nuevo formato, esta nueva duración y los nuevos capítulos que tenemos. Y recuerden seguirnos en YouTube, en Spotify y en Instagram. Y en Facebook y en todas las redes que nos tengan. Sí, ya saben, de lector a lector podcast y Cartas Elisa y leamos un poco. Así que, pues bueno, los queremos mucho y nos vemos.